Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ro y en esta ocasión estamos un día más con Liz Watman. Aquí estamos donde lo dejamos. He perdido el mensaje de la radio, lo siento mucho, chicos, no sé qué dijeron, pero nada, lo primero, tenemos aquí, estamos en el nivel 9, me parece, y tenemos aquí una carta que no puede ser de papá, ¿no? Porque papá está en la guerra. Hey, a letter arrived from Dad. Ah, pues sí. ¿Y cómo ha llegado la carta hasta aquí? Dear Lil, thanks for writing me back, but your letter concerned me. I'm sorry to hear that you and everyone aren't doing so well. Worrying about you kept me up all night. I didn't get a wink of sleep. Ay, no, pobrecito. Le dejamos preocupado, pero es que yo creo que era mejor decirle la verdad, ¿no? And the next day at roll call, when they were asking if anyone was a mechanic, I yawned and stretched and they thought I was volunteering. So now I'm stuck with mechanic duty for the next big battle. Ahora está a cargo de las tareas de mecánica. Bueno, mejor eso que estar en el frente como tal, ¿no? They say this time it'll be fought in the air, and it's my job to help repair the planes. Don't tell anyone, but I really don't know what I'm doing. But my grandfather was a master mechanic, and I'll always remember the words he said to me when I went to visit him as a kid. Sí, me da miedo, lo han puesto a arreglar los aviones de la guerra y no tiene ni idea. Él no es mecánico. Ay, Dios What the hell mío. are you doing here, kid? Get out of here! Can't you see I'm trying to look for things to fix so I don't have to spend time with your grandmother? So I guess if I investigate each aircraft that comes my way, I'm sure I'll find something to fix. And then I'll help win the battle. Thanks, Granddad. Madre mía, qué horror. That goes for you too. If you draft any would-be airmen, make sure there isn't anything on their end that needs fixing first. Anyways, I better go. Drop me a line again, will ya? But this time, maybe don't write such bad news. If I accidentally volunteer for something I'm not trained for again, who knows what'll happen? Sincerely, Dad. Vale, o sea que la siguiente carta que le escribamos tenemos que ser positivos y optimistas. Es lo que entiendo. Nada de sinceridad. I'm so glad he's okay. I'll write him another letter tonight. Ok, esta noche le escribimos otra cartita. La verdad es que le echo mucho de menos, ¿eh? Ok, aquí tenemos el mandato real. Mis espías me informaron que hay un descontento creciente que fomenta el desacuerdo en el círculo íntimo del enemigo. Usa esa información como te parezca. Hay descontento creciente que fomenta el desacuerdo en el círculo íntimo del enemigo. Ok. Además de las fuerzas reclutadas, el resultado de la última batalla también fue producto del estado de nuestro equipo. Presta especial atención a lo que nuestros hombres, mujeres y criaturas llevan consigo a la batalla. ¿Vale? Aunque su propuesta para abordar nuestro pequeño problema de desabastecimiento de alimentos se trató a las apuradas en el Consejo sin su escrutinio ni aprobación, hazme el favor de extender todas mis cortesías a mis asociados del Catering Corp. Y no te preocupes demasiado por la naturaleza del plan. No hay nada para ver aquí. Como suelen decir, concejala Ash. ¿Esto qué tiene que ver con el del catering de la boda? El guardia Randy fue reincorporado luego del retiro forzado para supervisar nuestro suministro de alimentos. Bienvenido de nuevo, Randy. ¡Wow! Bienvenido, Randy. Es posible que haya robado un mazo de cartas de tarot de una señora que iba vagando como nómada. Hasta ahora todo lo que predije se cumplió. La vieja gritó algo sobre una maldición si se utilizaban demasiado las cartas mientras corría, pero no creo que sea nada. Mírame, sin excepción, tengo todas las respuestas. Llámame ahora. Malcolm, adivino de las estrellas. O sea, se supone que ahora Malcolm tiene las respuestas a absolutamente todo, pero supuestamente es peligroso. No sé, esto no entiendo nada, ¿eh? En fin, vamos a continuar, a ver. El mandato real de esta semana no lo entiendo demasiado. Wow, tenemos un montón de cristales. Vamos a poner... ¡Upa! Vamos a poner un par en el anillo descodificador por si acaso, no sé, por el tema de los espías y tal. Aquí vamos a poner 1. Aquí también vamos a poner 2, ya que tenemos los dos espacios. Aquí de momento 1 y aquí pues 1, que es lo que tenemos. Y ya está, venga. Oh, unhand me, you fools! I must be granted entry immediately. A ver, ¿esto quién es? ¿Le llevan agarrado o no?
¡Ay, mírale! ¡Ah! Hear ye, hear ye. ¿Pero este qué hace I have come aquí? to relay the terms of the immediate and unconditional surrender of the scroll to the kingdom of Petrod, as dictated by His Royal Highness Prince Phineas Pomp, heir to the throne of Petrod. Sí, claro, nos vamos a rendir porque tú lo digas, ¿no? Prince Phineas, son of King Phineas and Queen Buttermilk. Que sí, que sí. Who was daughter of King Que sabemos de Daniel, quién son es hijo, no me des la daughter of chapa. King Que no me Algernon, interesa, de who was verdad. daughter of King- No, 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 no. daughter of King Ya Algernon. cállate. Yes, I know who he is. Remember? I told the princess not to marry him, and I'm feeling better about that choice by the second. Efectivamente, hicimos muy bien pese a que estamos en guerra. A ver, vamos a preguntarle. Let me in, Uy, ¿por qué me he peasant. bajado? Princess Desdemona. Peasant? Ha sido un bug eso, I didn't ¿no? realize you were royalty. Well, I'm not. So that means you are also a peasant, right? And it's Queen Desdemona now, so put some respect on her name. Very well. Let me in, person of equal social standing. Queen Desdemona will want to hear what I have to say. Dudamos, evidentemente, ¿no? This guy comes from a hostile enemy nation. I'm not sure I'm buying what he's selling. I don't think you were talking to me, but you're wrong. I'm selling the straight goods. A ver, quizá sí deberíamos dejarle pasar para ver qué tiene que decir, ¿no? I don't mind wasting time here with you, to be honest. Things back in Petrod are, in a word, bleak. Pues como aquí, ¿qué te piensas? Estamos en guerra los dos. Yes, quite bleak indeed. Supplies are in short, well, supply, and morale is at an all-time low. Estamos ganando, chicos. This war has taken a toll on the spirit of all Petrodians. That is why I really think it best that I speak with Her Majesty in private. Confío en lo que dice. Even if I'm not a big fan of Prince Phineas, it sounds like a lot of innocent people are suffering because of this war. Indeed, they are. Voy a preguntarle una última vez. All right, child. I will tell you the truth. It is my intention to divulge the top secret battle plans I have been made privy to the Queen in exchange for food for my people. ¿Cómo? ¿Que quiere ser un chivato? ¿O qué? We are starving, and if the Sprawl can help us, I will be sure to help you end this conflict to the best of my abilities. No me lo creo en absoluto. You think I'm gonna fall for the old exchange of food for vital information gambit? I highly doubt it's a common enough occurrence to be considered a gambit, and besides, it's the truth. I am defending. Tendría que haber usado el aerosol antes, ahora ya no All puedo. because Prince Phineas got cock-blocked. It's madness, and it must stop at once. Please, let me in. Igualmente lo voy a dejar entrar porque tengo dudas y tampoco creo que vaya a hacer nada. Y si habla con la princesa creo que podría ser bueno. Entonces voy a dejarle pasar. Es que tendría que haber usado el aerosol, no me he dado cuenta que ya iba por la tercera de esta, pero bueno. Thank you. Hay un bug, Hopefully o this sea, no hace exchange más of que food bajarse de la information silla. will help put an end to this bloody war. ¡Ostras! Después de escuchar sus verdaderas intenciones lo dejaste pasar. Ahora todo depende de la reina y de otras personas que ganan más que tú. O sea, que estaba diciendo la verdad. Mira tú. Pues fenomenal. ¿Este quién es? Ahoy, child manning the gate. ¿Ajoy? Ahoy! Adult in a basket? Ha ha! I like your spirit. I am here to enlist in Her Majesty's Air Force. Ah, o sea, que hoy los que van a venir son los que se quieren alistar en las fuerzas aéreas, por lo que nos ha hablado, de lo que nos ha hablado papá. Pues esto es importante, vamos a ver. Once inflated, my grand contraption shall sail high above the clouds. First, I will destroy the enemy air force, and then it will take me no time at all to traverse the entire world at that altitude. A ver, permíteme que dude que con un globo aerostático vayas a hacer algo en la guerra, ¿eh?
grand contraption of yours work anyway? When inflated to almost bursting, this ball will carry me up into the sky, keeping myself inside this wicker basket aloft. Simple science. I feel like you're missing some steps. Vamos a preguntarlo otra vez, pero a mí esto no me da mucha confianza, ¿eh? I first read about the floating ball machine in a book about a chap going around the world in 80 days. Julie Dar la Goblin vuelta al mundo en Verne, I think 80 his días. name was. Julio Goblin Verne. This was many years ago, mind you, so I figure doing the same in 79 days should be a piece of cake. A new record, I'd wager. No pienso, o sea, ¿qué tiene que ver eso con la guerra? No te voy a... O sea, confío en lo que me dices, te creo, pero no te voy a... Of No. course, all that depends on whether or not you help win the upcoming air battle first, right? Obviously. That is definitely my top priority. Convinced me. Me convenciste para no dejarte pasar, básicamente. Ok, a ver, dámele a esta. Nada. ¿Cómo vas a ganar la guerra con un globo aerostático? Y no tiene ni el globo. Now I will never prove myself to those bastards at the Royal Academy Club who doubted me. Instead of glory in the air, I shall retire to the countryside. Perhaps if I lay low and gather stamps from across the globe, I can convince them that I did in fact make my grand journey and traveled around the world in 79 days. Es que lo único que le interesa es lo del viaje. Nada de la guerra. Look on your weird side quest. Misión secundaria, efectivamente. Mirar, el de la boda, el del I catering. remember you. El de la comida asquerosa. Most people don't. Regardless, I am here today on behalf of Catering Corp regarding our services and food management. Esto es lo que nos hablaban en el We are mandato prepared real, to ¿no? oversee the appropriate distribution of the Sprawl's food rations up until the time when this war is resolved in favor of either side. Very heroic of you to volunteer aid. The proposed services rendered come with a detailed budget and a projected ROI. Less heroic. A ver, vamos a preguntarle algo, ¿no? It has come to our attention that the food rations are being severely mismanaged. If this trend is allowed to continue, the Sprawl will be completely out of food in a week. Are you sure your numbers are correct? Of course our numbers are correct. All we do is numbers. We eat, sleep, and breathe numbers. Honestly, lately, I've never eaten so well in my life. Es que, en verdad, o sea, por cómo está reaccionando Lil, siento que está... que lo que está diciendo no es cierto. That's exactly what the problem is. Children should not be eating well, or at all if we can help it. ¿Qué dices? ¿Este hombre es tonto? So what's the big plan to save our city? Soylent Beige nutrient bars. Barras nutricionales, pero... I don't know what that means. As per these documents, Soylent Beige is a high-protein foodstuff. Parece un Can I look at those comercial. documents? No, you've already used your action point. You don't even know what's on them, do you? Of course I do. I drafted these plans myself. It's composed of intense legalese and bureaucratic jargon that I doubt you'd understand. But you could just tell me if you wanted to, right? Right. But I do not. ¿No quieres, no? Pues sabes lo que voy a hacer. Vas a decir la verdad. Que hoy he puesto 2 cristalitos aquí. ¿Eh? Venga. Desembucha. ¿Qué ponen esos papeles? I feel compelled to verbally dictate Catering Corp's food rationing plan. Item 1. All individuals above the weight of 71.6 kilograms will be allowed a single 14.7 gram ration of Soylent Beige nutrient bars per day. Item 2. Anyone below 71.6 kilograms will be restricted to food scraps and or edible waste, either begged or foraged. Esto no tiene sentido. O sea, la gente que pesa más va a comer y los que pesan menos, que deberían comer más, va a comer sobras. Item 3. Individuals below 71.6 kilograms who succumb to hunger will be collected and repurposed into said Soylent Beige nutrient bars in order to sufficiently feed the remaining individuals above the weight of 71.6 kilograms. ¿Qué me estás diciendo? Pero eso es canibalismo.
O sea, quieren utilizar a la gente que muere de hambre para hacer barritas de comida para... No, pero este hombre tiene que ir a la cárcel. So concludes Catering Corp's extremely efficient plan to solve the sprawl's extreme Ahora food entiendo por qué la shortage crisis. comida de la boda tenía esa pinta. Collected and repurposed into Soylent Beige nutrient bars? Oh my god! I've got to tell everybody! Soylent Beige is people! Not just people, it could be goblins or ogres as well. Ay, Dios mío. Tira, a la cárcel, a la cárcel. Allí se van a encargar de ti. Sinvergüenza, asesino, psicópata. So I definitely have to send you to jail knowing what I now know. No, you don't. Listen, when Soylent Beige hits the streets, it's going to be in short supply, initiating riots. We can make sure you and your family are well stocked for Y the future. encima ahora me intenta sobornar. No, I don't want to eat nutrient bars made out of people. Again, not exclusively people. We're open to all Qué creatures. asco, o sea, qué horror. Just no. Increíble esto, ¿eh? Me he quedado muerta. Descubriste los perversos planes del Catering Corp y lograste detenerlos. Bueno, la gente sigue pasando hambre, pero tienes... Hombre, a ver, mejor esto que comernos entre todos. Bueno, no lo sé. No sé, o sea, no lo sé. Ay, Dios mío. A ver, al final es una decisión tomada desde la perspectiva de una persona que vive en un país desarrollado. What's the hold up? I figured most of you Guardian Defender types would be out fighting on the front lines. Let's move it along. I got a Goblin Ball match to set up. Que va a un partido de Goblin. Mientras estamos en la guerra sigue habiendo partidos de Goblin. And you ¿Y tiene una pinta de mafioso? Albert St. Lush, manager of the Sprawl Brawlers. ¿Cómo vas a ser tú el entrenador de los camorristas? Si eres un mafioso, mírate. Un mafioso además con el pelo a lo Drácula. I didn't think any more home games were being played this season. You know, because of the siege of the Sprawl, the threat Claro. of invasion, and the ongoing war that could destroy us all. Yeah. Let me in and I'll make sure we get one last game. Uy. Qué poco me puedo fiar de esta persona. You sound very confident about that. What's not to be confident about? I'm a Goblin Ball manager. I've been managing No Goblin es Balls entrenador since he was de in nada. diapers. Besides, I've got a plan how we can get a game going. Vamos a preguntarle más y igual usamos algo con él. Okay, I've gotta know. How are you gonna field a team for a Goblin Ball match? Most of the choice players from the Sprawl Brawlers are out fighting on the front, protecting the innocent, blah, blah, blah. My plan is grab the best looking prospects from whoever we've got defending the walls, load them up with, how do I say, confidence and put the team together. Llenarlos de Easy peasy. confianza y juntarlos en un equipo y encima los que están defendiendo los muros. ¿Pero qué dices? Estás loco. Vamos a provocarle. Why stop there? Why not just pull everyone from defending our home to go to the game? Lots of laughs, cheering, merriment. Oh wait, then we all die. Yeah, I miss Goblin Ball too. You are so missing the point here. ¿Usamos alguna herramienta que podemos usar? Los rayos X, el detector de metales... Vamos a usar los rayos X. A ver si lleva algo. ¡Lleva una jeringuilla! ¿Qué es eso? What are these? Don't worry about it, kid. Tools of the trade. Herramientas del So oficio. long as the players don't ask any questions about what they're getting, it's totally Ah, legit. eso es lo que quiere The darles. secret ingredient is pure basilisk venom. Veneno de basilisco puro. ¿Pero qué? What? You think those on the Milton Marauders ain't doping? You're crazy. Me lo quedo. Mirad lo que tengo aquí, o sea, There ain't no way I'm mi gonna bolso win with es these una bugs cosa. now. A la cárcel también, ala. What? You can't arrest me. I'm a Goblin Ball legend. Look, can I level with you?
I know this will weaken our Que no, defenses, but que the Sprawl estás really needs this mal de la right now. cabeza. I really need this right now. Y encima quiere administrarle eso sin decirles lo que es. Que no. And you could probably use this envelope Mira, tengo full of muchísimo gold. dinero. Ahora en mí gana ser como hay que ser, porque dinero me sobra. No acepto sobornos. Hombre, ya. Madre mía, 2 encarcelados. Your daddy would be so disappointed how you treated one of his heroes. Lo dudo. Nah, he's a good, honest man, unlike you. My dad's gonna be real proud of me. Now you're heading to jail. Exacto. Ole, sin duda era lo correcto para hacer considerados los escasos recursos del Sprawl, pero ahora no habrá partido de Goblin. ¿Y qué hay de divertido en eso? No podrás visitar la arena. No pasa nada, estamos en guerra. ¡Anda! Mirar, hablando de... Echo! ¡Echo! Oh my god, what a lame joke. Esta vez le voy a dejar pasar, ¿eh? What is? That your name is Echo and Echo! I hate myself. A ver, vamos a preguntarle. What do you want, Echo? And don't you dare say Echo again. All right, little sister. Chill out. You clearly don't have any of my peace blossom left. What are you doing here? The Mages Guild are all gathering in the Sprawl to discuss our place in the war efforts. Been a long time since we've all been summoned together like this. Es que él es del Consejo de Magos también, ¿eh? ¿Quién te ha convocado? Who summoned you? The High Council of the Mages Guild summoned their membership by sending a glowing green light into the sky. A sort of signal that tells us we're all needed. I get it. The mage signal. Good thing you were looking up. You're telling me? Vale, voy a hacer lo de la otra vez. Bueno, la otra vez no sé si llega a usar alguna cosa. Pero bueno, ya que tenemos el aerosol, vamos a usarlo. Venga. Cookies, chocolate, barbecue chicken, dumplings, a whole ton of dumplings, man. Get some cola, maybe some mashed potatoes, corn. Wait, Tiene hambre, ¿no? peanut butter sandwiches and some pickles. Aren't you supposed to be telling me your deepest, darkest secrets right now? Sus secretos más oscuros son comer todas esas cosas. I got a real bad case of the munchies, you know what I mean? You let me in, and Echo's gonna feast tonight. Bueno, le vamos a dejar entrar. Realmente no tenemos problemas de comida. Pretty sure we're down to military rations, but you can try. No va a poder comer lo que quiere, pero bueno, venga, va, para adentro. Thanks, Lil. I better get to the Mages Guild. But first, I may stop by the Twisted Sister and grab some grub. Man, have I got a case of the munchies. Rock on, little buddy. A ver la puntuación. Bueno, Teres estaba aquí por asuntos oficiales del gremio. Y es un parlanchín que vive fumado, pero es buena gente, efectivamente, tal cual lo que yo estaba pensando. Es buena gente. ¿Qué es esto? Dime que no es el demonio, por favor. ¿Qué es esto? Oh, stand down, Peaches. It's all right. I'm here for the draft. Well, me and Peaches. Uy, me parece que esto sí que lo vamos a reclutar, ¿eh? Lleva un super dragón. Vamos a preguntarla. Es chiquitita. Communicate with. Peaches. Uh-huh. Pelusa, She's really good at ¿sabes? taking direction. Pelusilla. Sometimes. I'm still getting the hang of it. That is so awesome. Yeah, you get used to it. It comes with the territory when you're a dragon rider. Ah, que es una jinete de dragones. Esto encima para volar y todo para la guerra. Esto sí que wow, fenomenal. Oh my god. Can I be you? ¿Puedes ser tú? Me encanta, Lil. Es la madre de dragones. My dad says that it's unlikely that we'll be called into the fighting today, as the enemy forces aren't really known for their air support. But I'm still really scared.
I ride Peaches for fun. I'm no combat specialist. But I am here, ready to be counted if the Sprawl needs me. Or, more accurately, if the Sprawl needs Peaches. Ah, o sea que ella en realidad lo hace por diversión, pero bueno, puede que les necesiten. You are so incredibly brave. Oh gosh, thanks. I hope Peaches is ready for anything that comes our way. Ya está, aceptada. Es que no necesito saber más. I know I'm nowhere near as good a rider as my dad, and I feel like I'm missing something. Oh well, I'm here and ready to go. Pero pasa algo, ¿no? O sea, no la veo muy motivada o no sé qué pasa. I'm just filling in for my dad today. This is his job, Primaris Dragon Rider. But today he says that I have to work his shift while he places a bet on the Goblin Ball match. No, me siento muy identificada. That's exactly what happened to me. My dad wanted me to fill in for him while he placed a bet on the Goblin Ball match down at the pub. Is there even going to be a Goblin Ball match today? My dad said it was up to forces beyond our control. It was up to me, and no, there's not going to be a Goblin Ball match today because of what I did earlier. Me cargué el partido. Your job is so cool. Somos geniales las dos, la verdad. Podríamos ser amigas. Ya está. A ver, en verdad me da pena mandarla a la guerra. También os digo. Porque me ha caído tan bien. Pero es que nos va a venir muy bien, Pelusa. Alright, kid. I think you'll be a welcome addition to the Sprawl's forces. Really? Absolutely. It's something about your character, your moxie, your... giant intimidating dragon. That I control with my little tin whistle. Ay, Dios mío. Have fun in the war. Diviértete en la guerra, por Dios. Anda, mira. Attention! Second Lieutenant Wilbur Caboose Orville, reporting for duty. ¿Y ese culo? Talking to me? Ma'am, yes, ma'am. I have come from the training grounds at the GLA with the finest triplane that Goblin Engineering has to offer. And Le voy a I'm dejar reporting for entrar, duty yo to join creo. Her O sea, Majesty's viene con Royal un Air avión, Force. es del departamento de entrenamiento del EL, la ingeniería más genial de los Goblins. Igualmente vamos a preguntarle por qué me está dando la espalda. Supongo que será para presumir de trasero, no lo sé. Is that your plane? Yes, ma'am, indeed it is. A SOP with Gobbo of primo make and model. As I said, the finest that Goblin Engineering has to offer. Would you like to know her name? Sure. What's her name? I call her the Green Baron. Pero si es rojo, ¿no? I don't know much about planes, but I know what I like, and I like it. Ha ha, bully. Vale, vamos a preguntarle más. I've been flying the Green Baron for years now. Earned my wings under King Oswin himself. Nada, este tiene toda la pinta que va para adentro, ¿eh? Back when you didn't see a whole lot of goblins in the air. I spent a ton on human-colored makeup. Ah, y encima se tenía que disfrazar de humano, pobre. She's a good plane and true. It's what's inside that counts. ¿Lo de adentro? Well, okay, fine. What's inside? That's where the Goblin Engineering really gets to shine. I'm not at liberty to say exactly what it is, but rest assured, it will blow those bastards away. Haha. It's a bomb. You're describing a bomb. Venga, ya está, para adentro. Para adentro. Reclutado. Creo que lo vamos a hacer bien en esta batalla, ¿eh? Espero. All right, Second Lieutenant. Head in and report for duty. Espero que no haya un problema con el dragón y el avión, que también puede ser una cosa, ¿eh? And with that, I make for the skies. Tonight, look to the horizon. If you see a large flash followed by a giant boom, you'll know I've hit an inside the park home run. Ha ha ha. Wink. Sweet Lord, what have I done? Ha sido una mala decisión. No, hombre, si es para la guerra, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué pasa? Go for Lil. Lil, Chuck here.
I need you to get your butt down to the Goblin Liberation Army headquarters as soon as you can. Ok. ¿Qué pasa? What's up, Chuck? My wife, the princess, queen, still not used to that. She has Se casaron, ¿eh? various non-human agents, groups, and creatures to help with the war effort, and we've discovered a mole. Descubrimos un topo. Like a mole, not like a mole person. Ah, vale. Well, I guess it could be a mole. No, o sea, no es una persona topo, o sea, una persona que se chiva, ¿no? No tenemos mucha certeza. Vale, me estás liando. The GLA headquarters and help me sort this out. Sí. Ahí estaré. I'll be there as soon as I'm done my shift. Thanks, Lil. I'm sure you can help us identify the traitor in our midst. Yep, sounds like something I'd be expected to do. ¿Será que tenemos un concurso otra vez o algo así? Venga, vamos ya, que tengo muchas ganas. A ver qué puntuación. Lo hemos hecho bastante bien, ¿no? Toma ya. Día de tu desempeño laboral, te pagaron 30. Madre mía, es que estamos que lo tiramos, macho. Vale, vamos al cuartel. Lil, thanks for coming. Are you ready to help us whack a mole? ¿Pegarle? ¿No vamos a sacarle información? Yesterday, we captured an enemy spy who confessed that they were meeting with their informant, who is part of the GLA. O sea, el informante es parte del Ejército de Liberación Goblin. But before we could get a name out of them, the spy chomped down on a poison tooth. We've gathered 6 suspects. One of them is definitely the traitor, but so far they're all sticking to their stories. Vale, o sea, tenemos 6 sospechosos y alguno de ellos es el traidor, pero no sabemos quién. Couldn't you just get a mage to put a spell on them? Or better yet, I could go get some truth spray from the shed and be done with this in a flash. Good thinking. But the guilty party could have built up a tolerance to truth sprays, or be in league with a corrupted wizard from the guild. Your deduction skills are the only method we can Ay, Dios truly mío, qué trust. responsabilidad. You can help us out? Well, I have done this once before, but it was a low-stakes situation with my little friends. I guess I'll see what I can Ah, sí, figure out. cuando lo de el de la caseta de los cristales y nuestros amigos, que delatamos y acertamos quién era, supuestamente. You can interact with each of them twice. They'll just repeat their stories after that. See if you can detect any inconsistencies about their whereabouts last night, and catch them at a lie. Vale, a ver, esto es importante. Con cada uno tenemos 2 interacciones. Después van a repetir la historia que nos han contado y tenemos que fijarnos si hay alguna cosa que no nos cuadre con lo que nos han dicho, ¿no? Vale. ¿Estos son los sospechosos? A ver. Last night, I was here with Chuck organizing flyers for the war rally. You can ask him yourself, but if you're looking for a mole, look to my left. They're literally a mole. What more could you ask for? Vale, estaba aquí con Chuck, organizando los panfletos. Vamos a ver el siguiente. Listen, I know everyone's gonna think it was me because I'm a literal mole. But last night I was at a bar in Little Ogre Town watching the Goblin Ball game, I swear. En un bar en el pueblito de los ogros mirando el partido de Goblin Gol. Pero se supone que no hay Goblin Gol ahora mismo, ¿no? I never miss a game, even when they're out of town like they were last night. ¿Puedo preguntarle otra vez? I honestly have no idea who the traitor is, but all I know is that it's not me. Ask anyone who works at the bar in Little Ogre Town. They'll remember me. I'm a really bad tipper. Vale, vamos a por este. I was at a friend's house. A friend who was out of town. I was at their house while they were out of town. They asked me to water their plants while they were out of town. It's the truth. Uy, muy sospechoso este, ¿eh? Vamos a preguntarlo otra vez. It was... All right, fine, you caught me. I didn't go to a friend's house to water their plants. I was out on a date with a human I met last week. Bueno, ya está cambiando la historia. Guess I still feel weird talking about it, but the date went great.
Ok, vamos con este. I know where I was last night. I was at the big game happening downtown, but I'm more concerned about the big guy to my right. Este estaba en el partido y dice que es en el centro, no en un pueblecito, como ha dicho el otro. Have you ever met a troll you liked or even trusted? Something seems fishy about his story, if you ask me. I told you, I was at the Goblin Ball Arena last night. I live around the corner from the stadium, so after the match I went straight home, no funny business. Estaba en el estadio de Goblin Ball anoche, pero ha dicho que estaba en la ciudad. I'd ask that elf. Hard to trust those uptight, Y pointy le está echando la culpa a los otros dos. Espérate, ¿y este que no le pregunté por segunda vez? For me, I was here. I've got Brawler Seasons tickets, so some nights I'm at the arena, but last night they were playing out of town. Coinciden estos en que estaban jugando fuera. Él dice que estaban jugando fuera de la ciudad. I don't know what else to tell you. Don't overthink it. They're a freaking mole person. You're looking for a mole. Come on. Vale. Este dice que están fuera de la ciudad. No sé quién ha sido el que ha dicho que también estaban fuera de la ciudad. Y este ha dicho que él estaba en la ciudad. O sea, este es mi principal sospechoso ahora mismo. I was quietly meditating in my chambers last eve. The degrading acts of skulking in shadows you're picturing are obviously more in line with a creature half the honor of an elf. Someone like a halfling, perhaps? They're half the size, therefore they're half as trustworthy. Stop wasting everyone's time and accuse that suspicious-looking halfling of... Nos queda este. Last night I was attending my sister-in-law's cousin's nephew's birthday party. It was quiet down by the Goblin Bowl Arena, with it being an away game and all, so I didn't see anyone on my way home. Anoche estaba en el cumpleaños del sobrino del primo de mi cuñada. Estaba todo tranquilo en el estadio de Goblin Bowl. Con esto de que era un partido afuera de la ciudad, no vi a nadie. I don't know why anyone would suspect me. I have a leftover apple tart in my freezer to prove it. Vamos a volver a preguntar a este. I know where I was last night. I was at the big game happening downtown, but I'm more concerned about the big guy to my right. Have you ever met a troll you liked or even trusted? Something. I told you, I was at the Goblin Ball Arena last night. I live around the corner from the stadium, so after the match I went straight home, no funny business. Vale, creo que es este. Porque este, ¿qué fue lo que nos dijo? I was at a friend's house. A friend who was out of town. I was at their... Vale, a ver. So, Lil, who is it? Who is the traitor? I think it was... Creo que fue este. Sí. the Cyclops. What? Why me? A no ser que yo haya entendido todo mal, lo mismo vosotros lo habéis entendido bien y estáis diciendo, ¿pero qué estás haciendo, hija mía? No lo sé. Because you claimed you went to the Goblin Ball match last night, but the Brawlers played an away game. You're clearly lying. Very clever, little girl, but it's no matter. Vale, hemos acertado. Your kingdom will burn, and out of the ashes a new glorious nation shall be born. Take them away, Carl. Bien, bien, lo hemos hecho bien, chicos, fenomenal. Se nota todo este tiempo trabajando en la garita, ¿eh? We'll make sure they're properly punished for their crimes. Oh, just one more thing before I go. ¿Qué? Yes? I got nothing. I just always wanted to say that. Está fatal. Vale, que ahora ya nos vamos a casita. Ahora tenemos que escribirle una carta a papá, ¿no? Oh, hi, Lil. Back home after a long day's work? La verdad que sí, ¿eh? You know it. What a laugh. You, a working stiff. It's a riot. Hey, Arda, you got a pen and paper? I want to send my dad another letter. Oh, sure. Here you go. This time, I really want to cheer Dad up. What kind of joke should I tell him? Escribió un buen chiste, escribió un chiste sucio, un buen chiste. Y escribió una carta con un chiste muy pero que muy bueno. ¿Estás segura? Hombre, por supuesto.
Madre mía, espero que esto no le desconcentre también. That should put a smile on his face. Thanks, Arda. Can you send it for me? My pleasure. I know how much your dad loves to hear from you. Ok, ahora sí, nos vamos a la camita y a ver cómo ha terminado el turno y las historias de esta gente loca. El mensajero petardiano envió su mensaje al palacio y se retiró al Sproul a vivir el resto de sus días trabajando en una tienda de reparación de clarines y otros instrumentos. No podía estar más feliz en su nueva casa. La reina pudo usar los planes ultra secretos para reforzar las defensas, lo que marcó una enorme diferencia, al menos durante algunos días. Oye, parece que lo estamos haciendo bien, ¿eh? Que cada vez tengo más esperanzas de no hacer arder el Sproul. Tras introducir de contrabando en la caza unas cuantas barritas del suplemento, el representante se volvió bastante popular. Los reclusos no se cansaban de comerlas. Especialmente Ricky el caníbal, claro. Toda esa atención positiva le consiguió trabajo al representante como cocinero en la cafetería de la prisión. Madre mía. Bueno, son todos malos, no pasa nada. Durante los siguientes meses, uno a uno los reclusos parecían esfumarse en el aire. No había pruebas de ninguna fuga, pero el director sabía que los prisioneros debían estar escapando de alguna manera. El camino conducía hacia la cocina. El director y sus guardias allanaron la cafetería y se abrieron paso hasta la cocina, donde descubrieron una gran olla repleta de los ingredientes para hacer las barritas. Estaba repleta de personas, o al menos de pedazos de ¡Madre mía! El director buscó inmediatamente al nuevo cocinero para interrogarlo, pero el representante del Catering Corp había logrado escapar. ¡Qué fuerte! Encima se ha escapado. Pero si ha hecho eso en la cárcel, imaginaos lo que podría haber hecho en el Sproul. Tras un juicio de inusitada brevedad en el que el acusado intentó sobornar al juez, al fiscal, a la mitad del jurado y al estenógrafo, fue declarado culpable. Muy bien, muy bien, muy bien. En la cárcel fue confrontado por un exjugador que había sido detenido por el uso de esteroides, quien lo apeló hasta morir para entrenar a los demás prisioneros. Lo apaleó, madre mía. Echo llegó al gremio justo a tiempo para hablar en contra de Tironius y su plan de exigirle a la reina poderes extraordinarios para los magos. Muy bien, Echo. Argumentó que el gremio debería usar su poder para apoyar al consejo de la ciudad, a la guardia del castillo y a las víctimas de la guerra. Debido a la oportuna intervención de Echo, Tironius no consiguió los 2/3 de mayoría de votos que necesitaba. ¡Wow! ¡Qué bien que le dejamos pasar! Tanto él como sus seguidores insistieron con firmeza en que la elección había sido injusta, y Tironius juró usar su propio poder para detener la guerra, cueste lo que cueste. Formaron un grupo radical que se hizo llamar Junta por la Libertad y abandonaron rápidamente el gremio echando humo. Bueno, pero ahora el gremio está libre de gente como el otro. Echo largó un suspiro de alivio por el trabajo bien hecho. Se dirigió a su lugar preferido, la nueva bolera, Locos por los bolos, que era una manera bastante justa de terminar el día. Pues claro que sí, te lo has ganado. Correctamente identificado como el traidor, el cíclope fue cargado en una catapulta y lanzado contra una pared de ladrillos a la mañana siguiente. Hubo mucho regocijo. El Sproul y sus secretos se encontraban ahora a salvo gracias a tu magistral trabajo como detective. ¡Wow! Vaya manera de matarlo, macho. ¡La batalla! ¡Se me había olvidado! ¡Ay, Dios mío! Venga, que podemos, ¿eh? Creo que... ¡Ah! ¡No! ¡Derrota! ¡No! ¿Por qué? Quedó claro que la espada había perdido. Con sus defensas aéreas dispersas, no tuvo ninguna forma de protegerse contra los ataques que viniesen de arriba. La gente de Sproul veía importante el mensaje que el enemigo escribió en el cielo. Ríndete, Lil. ¿Cómo? La mayoría pensaba que había un error de escritura, pero su amenazante presencia tuvo un fuerte impacto en la moral de la ciudad. Con la esperanza de participar en la batalla arruinada, el profesor se escondió en las afueras de la ciudad durante 79 días. Reapareció y les hizo creer a sus amigos del club de la Real Academia que efectivamente había viajado alrededor del mundo en tiempo récord. En resumen, se escondió en un granero, consiguió embaucar a sus camaradas academios y recibió una cerveza gratis. Las cosas se pusieron difíciles para la pequeña jinete de dragón Primaris, que intentaba comandar a su dragona Pelusa con nada más que su flauta. Pelusa no escuchaba la flauta en el clamor de la batalla, se desorientó y huyó alterada del combate hasta llegar con su jinete a casa.
Su padre se sintió mortificado cuando se dio cuenta de que se había olvidado de darle su fiel látigo. Decidió en ese mismo instante que no la dejaría nunca más a cargo y prometió dejar de ir a la taberna a apostar en el Goblin Gold de una buena vez. A ver, esto es bueno para ella, pero por otro lado es muy malo lo que ha pasado para nosotros. Mientras estaba en la pista del campo de aviación, la bomba jorrón dentro del parque que se encontraba en el Barón Verde se detonó por accidente. Jolines, tío. Desoyó el campo de aviación y un parque cercano, como lo sugería su tan horrible nombre. Tiempo después se colocó una placa en un banco del parque para conmemorar esa tragedia estúpida y completamente evitable. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Bueno, vamos a empate, ¿no? Madre mía, chicos. ¿Vosotros qué hubieseis hecho en las elecciones de esto de las personas? O sea, ¿hubieseis elegido al del globo en vez de a los que yo he elegido? ¿O hubieseis elegido a los tres? No sé, ¿qué hubieseis hecho? Decirme porque siento bastante curiosidad con esto. Y nada, chicos, vamos a dejar este capítulo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos pronto. Nos quedan, me parece, solamente 2 capítulos o 3, algo así. Así que nada, a disfrutar de lo que nos queda de Aventuras de Lil. ¡Chao!